Comencemos entonces la clase del día de hoy. Agradecido por su siempre puntual asistencia, chicos, y por estar muy atentos. También agradecido por el envío que hicieron de las evidencias del trabajo sobre lo que vimos hace 15 días. Creo que hace 2 días tuvimos el Día Internacional del Trabajo, entonces no nos pudimos encontrar por eso. Sin embargo, de los 40 participantes, solo 37 me enviaron, hay 3 que no me enviaron. Recuerden que esto es evidencia del trabajo, no es una nota como tal, ¿cierto? Hace parte del proceso actitudinal que ustedes también van a tener que replantear cuando hagamos al final del periodo, este periodo, la autoevaluación. Vamos a crear un espacio para que en la clase también logremos hacer autoevaluación de lo que estamos trabajando. Entonces, si tú me dices que te mereces un 5, pero no has enviado algunos trabajos, yo te voy a decir que seamos más sensatos, ¿no? Pero la gran mayoría cumplieron con el trabajo y eso es de resaltar. Eh, Hoy que retomamos este trabajo sobre los conflictos, chicos, vamos a seguir tomando apuntes y nota de los diferentes conflictos y a partir del próximo viernes ustedes van a comenzar un trabajo de construcción colectiva al asumir en grupos uno de los conflictos que yo les voy a asignar la próxima clase. Como no podemos hacer trabajo grupal porque no nos podemos encontrar, ¿cierto? Sí podemos hacer un trabajo colaborativo. Yo no sé si ustedes alguna vez se han informado, han leído sobre cómo se construye, por ejemplo, Wikipedia o cualquier wiki, que es un trabajo cooperativo para poder dar resultado conjunto. En este espacio de la virtualidad es muy adecuado utilizar ese recurso de la wiki, entonces a partir del próximo viernes vamos a empezar a construir juntos una wiki. Yo les voy a explicar el 15 cómo lo van a hacer, hasta qué fecha, sobre uno de los conflictos, sobre todos esos conflictos que vamos a revisar hoy en clase. Ya hace 15 días hablamos de los conflictos dentro del país, presentamos algunos, están en las diapositivas, se recordarán que ahí está el enlace todavía en la plataforma. Hoy vamos a analizar, fuera de ese conflicto, esos conflictos, vamos a analizar los conflictos que hasta el 2019 habían en el mundo, ¿listo? Pero antes de eso, yo quisiera compartirles brevemente algunas de las apreciaciones que sus compañeros dieron sobre la pregunta que habíamos planteado. Ahí estoy compartiendo entonces, la respuesta creo que es de César o David, no recuerdo bien, aquí hay un documento. La pregunta era, ¿cómo cree que conocer la historia de la guerra y los conflictos y las víctimas nos ayuda a superar ese conflicto? ¿Cómo conocer el contexto de esos conflictos nacionales nos puede ayudar a entender y ser más sensibles frente a lo que pasa en el país? Entonces aquí escribieron, nos ayuda a conocer los orígenes del conflicto armado, su impacto y consecuencias en la sociedad. Conocer la historia de la guerra o conflicto armado nos ayuda a evitar un conflicto armado o nuevos conflictos. Pero sobre todo, David, nos ayuda también a comprender que hay una nueva visión ante la realidad que estamos viviendo. Si se dieron cuenta ustedes o se han dado cuenta que aún en cuarentena obligatoria han matado un montón de líderes sociales. Y eso hace parte del conflicto o de las consecuencias de eso que se llama el post-conflicto. Pero pues yo no les puedo presentar qué es el conflicto armado, el proceso de paz, cómo fue, porque entraría de pronto a ser muy subjetivo y no quiero que alguno con mis apreciaciones pueda sentir que estoy a favor o en contra del gobierno, a favor o en contra de la izquierda, no se trata de eso. Quiero que ustedes por su cuenta descubran esas incidencias del conflicto, qué es lo que está pasando y tomen una posición personal. Compartamos otra, por aquí en un PDF que me mandó hace de David. Entonces, conflicto dice acá David, ¿cómo cree que conocer la historia de la guerra y las víctimas nos ayuda a superar el conflicto? A lo largo de la historia, Colombia ha vivido el conflicto armado en el país. A lo largo de su historia han ocurrido varios hechos devastadores. La violencia de partido, el bogotazo, los grupos armados ilegales, el narcotráfico, etcétera. Actualmente, aún se viven algunas de esas problemáticas. Hubo miles de muertos por el conflicto armado y así no sabemos cómo frenar la violencia en el país. Y si no sabemos cómo frenar la violencia en el país, esto continuará. Entonces, gracias a Orlando Reño, que nos compartió también ese archivo en PDF. Aquí les voy a compartir otra respuesta más. Vamos a tomar apenas 3. Creo que es la... Profe, pero falta un pedazo Ah, no, de hay mi- no, tú me mandaste como unas 8 imágenes, pero pues yo voy a compartir brevemente porque si no, no me alcanza el tiempo, ¿no? Me gustaría compartirlas de todos. Gracias, David. Esta creo que es de Caro, si no estoy mal. ¿Cómo crees que conocer la historia de la guerra y las víctimas
nos ayuda a superar el conflicto. En los últimos 60 años aproximadamente, Colombia ha sufrido terroríficos episodios de violencia intensa que ha marcado la historia de nuestro país. En mi opinión, es importante que las personas conozcan la historia, porque solo así evitaremos que muchos casos dolorosos para el país se repitan. Muy bien por esa respuesta, Karen, muy amable, en serio. Me parece muy pertinente todo lo que ustedes escribieron. Y sobre todo que es como la introducción, la primera actividad que nos acerca a el tema del conflicto, ¿vale? Yo quisiera que comenzáramos preguntándonos algo. ¿Qué diferencia hay entre conflicto y violencia? Porque los conflictos siempre van a existir. Entonces, en su cuaderno de apuntes, muchachos, hoy con la fecha 8 de mayo, pongamos esa primera apreciación, que la pueden poner como un título o una pregunta. La diferencia entre la violencia y el conflicto. ¿Será lo mismo? ¿Qué condiciones hacen que nosotros determinemos que hay violencia o hay conflicto? Entonces yo sigo acá tomando nota de quién llegó. Natalia Rodríguez se conectó, muy bien. Danielita también, bienvenida. Me falta Juan Esteban y Juana. No veo a Juana. Bueno, iremos revisando asistencia a lo largo de la clase para ver qué más se conecta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre violencia y conflicto? ¿Cómo podemos nosotros determinar esta diferencia? ¿Listo? Y para eso yo quiero que comencemos con una pequeña historia. Entonces, esta historia, escúchenla con mucha atención, no tienen que anotar nada sobre la historia, pero sí quiero que después de escuchar la historia, yo le voy a preguntar a algunos de ustedes lo que piensan, qué entendimos de lo que dice allí y cómo se relaciona esa historia con la reflexión sobre la diferencia entre violencia y conflicto. Entonces leo la historia. En un lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris, dice la historia. Gracias a los indios Shir, que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece y los colores del mundo arden en los ojos que los miran. Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión que viajó al Chaco desde muy lejos para filmar escenas de la vida cotidiana de los Shir, los indios que supuestamente robaron los colores a los dioses. Una niña indígena perseguía al director del equipo silenciosa como una sombra pegada a su cuerpo y lo miraba fijo a la cara, de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. El director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía a la niña y entendía su lengua. Ella confesó: yo quiero saber de qué color ve usted las cosas. Del mismo que tú, le dijo el director, que tenía los ojos claros, azules resplandecientes. ¿Y cómo sabe usted de qué color yo veo las cosas?, le dijo la niña. Porque los colores están en los ojos de los que lo miran. Repito la frase. Porque los colores están en los ojos de los que miran. ¿Crees tú que la niña y el director ven las cosas iguales o distintas? ¿Por qué? Si podemos llegar a explicar una situación de esta historia, nosotros alguna vez hemos tenido un punto de vista diferente al de algún amigo o amiga o alguien cercano. ¿A qué crees que se debe esa diferencia de mirada, de vista? Nos vamos a comentar brevemente esa historia de los Shir, que nos permite introducirnos para entender lo que es un conflicto. Linda, buenos días, Linda. Abre tu micrófono, por favor, Linda. Buenos días, profe. ¿Cómo te ha ido, Linda? ¿Bien? Profe, Sí, Sí, Danielita. profe, qué pena interrumpir. Es que era para comentarte que Laura me mandó a decir que se le fue el internet. Caramba, bueno, la esperamos entonces. Yo la había visto conectada. Gracias, Danielita. Muy bien. Linda, Vale, profe. gracias, Danielita. Linda, esa historia que acabamos de escuchar de la situación de esa niña, de la tribu Shir, eh, con el director de ese documental de Ojos Claros, ¿qué te hace pensar a ti? ¿Qué relación tendrá esa historia con lo que es un conflicto? mm, pues que al no estar de acuerdo los dos o al tener diferentes puntos de vista, se llega a generar una pelea pero pues solo puede ser un conflicto normal, o sea, sin llegar a extremos, como puede ser una violencia. ¿Sí? A veces, y Linda lo Ya. dice, nosotros podemos entrar en el conflicto que es una diferencia. Siempre tendremos diferencias. ¿O ustedes en este tiempo de cuarentena no han tenido conflictos causados por diferencias, por ejemplo, con sus padres, con las personas con las que conviven?
Y este tiempo de cuarentena, de hecho, es un reto a nuestra tolerancia, a nuestra paciencia, a nuestra resiliencia, ese término que de pronto ustedes no conocen tanto y que ahora tienen que sacar a flote, que es la capacidad de adaptarnos a cualquier situación. Una persona resiliente, y es una palabra que estaba de moda antes de la cuarentena, de hecho, es una facultad muy propia del ser humano, ser capaces de adaptarnos a cualquier situación. Osquita Naranjo, buenos días, abre tu micrófono. Buenos ¿Alguna días, vez, profe. ¿cómo estás, Osquita? ¿Alguna vez tú has tenido alguna diferencia que nos puedas contar con algún compañero, algún amigo, tu mamá? Cuéntanos esa anécdota y cada uno va pensando, a ver, oye, yo cuando he tenido una diferencia que puedo considerar un conflicto. ¿Cuándo? No sé, profe. O siempre pensamos igual que los demás y estamos de acuerdo con todo lo que los demás dicen. No, siempre hay diferencias y pues hay pequeñas peleas, pero en este momento no se me viene ninguna a la cabeza. Yo sí les podía contar alguna de algún colegio donde yo estuve, no sé si es el caso de ustedes, ¿no? Alguna vez unos chicos de décimo en un colegio estaban queriendo eh, armar su chaqueta de la promoción, que de hecho es una de las cosas que más crea peleas y diferencias, ¿no? Y solamente por determinar si la chaqueta debía ser azul o debía ser negra, que son colores muy parecidos entre sí, pues hay diferencia cromática, pero pues digamos el azul se parece mucho al negro, que es un negro oscuro, de hecho un negro no tan claro. Comenzaron a armar un conflicto y ese conflicto llegó a tal punto donde llegaron a alzarse la voz, a verse como enemigos. Esa diferencia de opinión no se pudo conciliar tan fácilmente, primero porque eran como 100 estudiantes, para ponerse de acuerdo era muy difícil, ¿cierto? Y segundo porque muchas veces nosotros los seres humanos somos demasiado tercos o cerrados para no poder entender que lo que quien piensa diferente a mí, no para convencerme, me puede ayudar a pensar mejor. El conflicto surge cuando nosotros no somos capaces de ver esa situación de cómo entender que esa persona que piensa diferente a mí me puede ayudar, me puede alimentar en lo que yo estoy pensando. Al final de toda esta historia que les estoy contando, los chicos lograron ponerse de acuerdo con mucha dificultad, con, mucha, con mucho diálogo. Tuvimos que tomar apenas unos representantes y entonces se establecen lo que se llaman las mesas de diálogo. Y las mesas de diálogo, de hecho, son esa parte de concertación, de sentarme con el otro, de poder llegar a determinar si en algo podemos construir juntos una solución a los conflictos. Entonces yo quería, chicos, que ustedes reflexionaran ese primer término. ¿Qué es un conflicto para ustedes? Y en ese sentido les voy a pedir que se tomen 2 minuticos y cada uno en sus apuntes responda a esa pregunta. ¿Cómo yo puedo definir la palabra conflicto? Desde su punto de vista personal, 2 minutos para que ya mismo, en este momento, usted escriba ahí en sus apuntes, un conflicto es, y ojalá nos puedan contar su propia visión de conflicto. 2 minuticos, 3 minuticos máximo, y ahorita vamos a leer algunas de las definiciones sobre el concepto de conflicto. Háganla ver, pues, muchachos. ¿Qué es un conflicto para ustedes? Mientras lo están haciendo, yo les voy a leer lo que dice la RAE, la Real Academia de la Lengua, ¿cierto? De la Lengua Española, sobre la palabra conflicto. ¿Qué dice la RAE? Pues es una definición que me sirve, pero no es para copiarla, pues, totalmente, ¿no? Yo voy a buscar entonces la palabra con, que la estoy leyendo mientras ustedes están ahí muy juiciosos trabajando. Entonces dice que es un sinónimo de combate, lucha, pelea, de enfrentamiento armado, viene una consideración que tenemos que revisar, ¿cierto? Apuro, situación desgraciada o de difícil salida, en las relaciones laborales y también las humanas, pienso yo, conflicto que enfrenta a los trabajadores a través de sus representantes con los empresarios, se denomina conflicto colectivo, momento en que la batalla es más dura y violenta, coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. Opa, ya vamos a un punto extremo del conflicto. Entonces, ¿qué es para ustedes eso de el conflicto? Un minutito para que lo definen ahí.
¿Listo, muchachos? Un poquito más, definan que es conflicto. Yo creo que ya algunos terminaron. Pues estamos trabajando. Listo, muchachos. Entonces, a ver quién es que lee eso de definición de conflicto, abre el micrófono y me dice, mire, yo definí esto de esta manera. ¿Quién es el primer valiente? Cristian, lo mismo ves ahí con ímpetu. Abre tu micrófono, Cristian, y me lee esto de definición de conflicto, por favor, entonces. Cristian, lee por favor tu definición de conflicto, Cristian. ¿Yo? Es un desacuerdo o enfrentamiento entre varias personas cuando hay ideas o opiniones divididas sobre algún tema, que si no se llega a resolver puede pasar a ser un conflicto violento. Ok, muy bien, Cristian. Ya estamos llegando entonces a la diferencia entre conflicto y violencia. No todos los conflictos tienen una resolución o esa característica de ser violentos. Ustedes, en su caso, por ejemplo, cuando tienen una diferencia con su mamá, por ejemplo, opina que su cuarto es un desastre, que debió ordenarlo, y ustedes dicen, no, mamá, yo tengo mi orden. Entran en un conflicto de opiniones. Es un conflicto cotidiano que yo sé que nos pasa, ¿cierto? Pero cuando ese conflicto escala al nivel de violencia, es una escalera que ahorita vamos a revisar, la escalera de los conflictos, pues entra esa nota particular que es la que más causa heridas. Quiere decir lo siguiente, no es malo o inconveniente vivir conflictos, de hecho es necesario. Y los seres humanos desde la política, la sociedad, desde la historia, siempre han tenido que enfrentar conflictos. ¿Por qué la violencia tiene que ser ese punto de solución o de resolución para un conflicto? No puede haber otro tipo de ejercicio que nos permita a nosotros enfrentar ese conflicto y poderlo solucionar, o al menos saber qué hacer ante él. Ahora la pregunta, ¿será que todos los conflictos tienen solución siempre? ¿O algunos conflictos quedan abiertos y nos separan y nos dividen? Preguntémosle a César Martínez. César, ¿cómo definiste tú la palabra conflicto, César? César Martínez, ¿sí me están escuchando? César, abre tu micrófono y me lee la definición de conflicto. Es cuando dos o más personas tienen diferencias sobre algo y tienen que llegar a un acuerdo para que este conflicto no empeore. Ok, muy bien. Tienen que llegar, no es la condición que puede llegar, que tiene que llegar a un acuerdo para que pues, la situación mejore. Si no se llega a un acuerdo, por ende, si utilizáramos la lógica, si no se llega a un acuerdo, entonces la situación va a empeorar o puede empeorar, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa entonces cuando ustedes analizan los diferentes conflictos? Por ejemplo, si yo le asignara a ustedes, qué sé yo, analicemos la Segunda Guerra Mundial como un conflicto, las causas, las condiciones, todo eso, qué es lo que van a hacer más adelante en el primero. Ustedes tienen que entender que es un conflicto causado por diferencias de opiniones, que llegó al punto de que alguien quería imponer su opinión a la fuerza sobre los demás. Y si no se soluciona, como bien afirma César, pues, ¿qué va a pasar? El conflicto va a empeorar, se va a recrudecer las técnicas, las cosas como pasan en muchas situaciones. ¿Por qué será que los seres humanos, me surge una pregunta, no sabemos o no aprendemos desde pequeñitos a solucionar conflictos? ¿Tendrá alguna utilidad? Valeria Sea, ¿cómo definiste tú el conflicto? ¿Qué es el conflicto para ti? Un conflicto es un enfrentamiento de ideas o a veces por peleas entre dos o más personas en la que se enfrentan por una razón específica o a veces el uno no está de acuerdo con el otro.
Solamente por el hecho de no estar de acuerdo, Valeria, muchas gracias, a veces se causan infinidad de conflictos. ¿Cuántas veces ustedes no han peleado con sus amigos, sobre todo cuando estábamos allá cara a cara en el colegio, porque en el descanso su amigo quería comer una empanada y usted quería un burrito, por ejemplo? Y ese conflicto, esa diferencia de ideas, puede llegar a un punto que hasta nos puede alejar, separar, dividir o hacer que el otro se convierta en nuestro enemigo. ¿Y se acuerdan lo que vimos hace 15 días cuando hablábamos de la violencia de partidos? Diferencia de opiniones. El gobierno tiene que ser liberal, otro no, tiene que seguir siendo conservador, no solamente por el partido al que pertenecen, sino por las ideologías que persiguen. Y esa diferencia ideológica los llevó a atacarse, a dañar su cuerpo, a lastimar de manera directa la integridad de la otra persona. Entonces, esas desigualdades, chicos, y ahí viene la pregunta del millón, ¿ustedes han aprendido a manejarlas? Sus conflictos personales, sus conflictos familiares, tienen un espacio para diálogo y resolución asertivo o siempre van a escalar en el grito, en la altanería, en la agresividad y por ende en la violencia. ¿Por qué estamos viendo esto? Recuerden que estamos en política. Y si queremos analizar los conflictos del mundo, yo no puedo sentirme ajeno de esos conflictos. Yo tengo que tomar una posición frente a esos conflictos. Si hablamos hoy en día de la historia de los conflictos, o hablamos del presente del posconflicto en Colombia y de los conflictos que existen, lo veíamos en las diapositivas, cómo siguen existiendo luchas entre los disidentes de las FARC, el ELN, todo lo del narcotráfico. Entonces, si tomamos eso, ¿qué opción tomo yo? ¿Qué punto de vista es el mío? Yo también vivo conflictos. A diario ustedes se enfrentan en mil millones de conflictos, no más en el sentido del desayuno. Mamá quiere preparar, qué sé yo, huevo revuelto, si usted no, usted quiere caldo de costilla, y el punto es que eso puede llegar, si no sabemos hablar, si no somos tolerantes y ese punto de resiliencia no se da, puede llegar a escalar hasta el conflicto violento. La diferencia entre conflicto y violencia es que el conflicto siempre va a existir, pero ¿será que la violencia también debe existir siempre? Es una pregunta para que ustedes la hagan. La violencia es un recurso que es el resultado del mal manejo de los conflictos. César me parece que le pegó ahí al punto donde él opinó que si no se soluciona de buena manera, pues las consecuencias pueden ser peores. ¿Cuántas veces ustedes han visto en las noticias resultados de muertes, por ejemplo, muertes que a veces son estúpidas, no es la palabra, muertes pendejas, porque no han sabido dialogar y solucionar un conflicto, ¿cierto? Ahora vamos a ver esto que les quiero compartir. Se llama la escalera de los conflictos. Y no sé si alcanzan a ver ahí, les deposito allá, le aumento el tamaño para que lo vean. Estos PDF no están en el Moodle porque se supone que hoy estamos compartiendo la información, ustedes solamente van a tomar apuntes de lo que es importante. ¿Y por qué? Porque yo estoy configurando ese wiki que les comenté para que ahí sí comiencen a trabajar ustedes desde la plataforma. Entonces, esas diapositivas también las seguimos mejorando. Yo voy a seguir colocando cosas en las diapositivas e información. Hoy solamente quiero que hablemos sobre conflictos y ahorita vamos a analizar los conflictos que hay en el mundo. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la escalera de los conflictos, ¿no? Entonces, allí tenemos obviamente los peldaños del escalón y vamos a imaginarnos que estamos parados sobre el primer escalón. Dice, primer escalón, el desacuerdo sobre un recurso. Pues ahí tenemos que todos quieren la misma cosa. O, peor todavía, quieren cosas diferentes. Un conflicto se causa por una mínima diferencia ideológica, de opinión, por un punto de vista como la historia de la Fushir, de esta niña que quería ver el mundo con los ojos del director, y el director le decía, es que cada uno tiene un punto de vista diferente, una forma diferente de ver las cosas. A veces somos tan tercos que nos quedamos encerrados en nuestra propia forma de ver las cosas. Tenemos que de pronto aprender a ponernos en los zapatos de otro y analizar. Eso se llama ser críticos. El pensamiento crítico le permite a la persona ver el mundo con los ojos del otro sin tener que eso implique cambiar su propia mirada. O sea, yo miro, por ejemplo, con los ojos de cualquiera de ustedes la perspectiva de la cuarentena. Entonces yo digo, no, la cuarentena es chévere, esto es estar en casa la berraquera. Y el que me contradiga, ahí se forma un conflicto. No. Entonces, ¿queremos una misma cosa o queremos que los demás piensen que esa misma cosa es la única válida, ¿no? Entonces, eso causa un conflicto. Por ejemplo, Juan y María quieren la pelota durante la hora del recreo. Juan quiere jugar fútbol mientras que María quiere jugar baloncesto. Entonces, quieren una misma cosa, pero hay una mínima diferencia que nos aleja y nos separa. Y luego ese problema se vuelve personal. Y cuando se vuelve personal, chicos, ustedes lo van a, por ejemplo, si me equivoco,
Allí comienza a seguir un montón de emociones, de cosas que a veces no sabemos manejar. La inteligencia emocional dentro del ser humano también es un aspecto que tenemos que revisar. ¿Cómo hemos formado nuestras emociones? Yo soy del que explota con la primera mala mirada que me dé, el que siempre está pensando que los demás lo están juzgando, ¿cierto? Esa inteligencia emocional puede ayudarnos a solucionar conflictos. Hay personas que siempre se victimizan frente a los demás. Todo el mundo me odia, me persigue, nadie me quiere. Y eso es falta de inteligencia emocional. El otro tiene la culpa y es tonto. Yo no tengo la culpa. Y en nuestro contexto colombiano eso se da muy, muy serio, ¿no? Hay un filósofo colombiano que se llama Stanislao Zuleta, y eso lo mostré en clase cuando estábamos en el colegio, que dice que nosotros tenemos una tendencia muy grave, y es que siempre excusamos nuestra conducta, pero culpamos y juzgamos muy fuerte la conducta del otro. Es decir, si yo me equivoco, es que hay una excusa, ¿cierto? Profe, no le mandé la tarea, me disculpa, es que mi internet no servía, es que, no sé, se fue la luz. Y puede ser real, pero también puede ser una excusa. Ah, pero donde el profe no me suba la nota a tiempo, es decir, mejor dicho, es que es culpable. Eso, chicos, se llama falta de inteligencia emocional. Volver personal un asunto que no es personal, que hay que saber analizar con tranquilidad. Ser asertivo implica el no exasperarme, el no exaltarme frente a un conflicto. Ella es estúpida y egoísta, siempre tiene la pelota, no es que comienzan las peleas y comienzan en su contexto las vulgaridades. Tercer escalón, el problema que es. Los problemas aumentan y se inflaman antiguos rencores. De ahí viene el ejemplo de Juan y María. Siempre decides a qué juego tenemos que jugar, porque la mayoría de los compañeros de clase no están de acuerdo. Cuando vemos la película, siempre tienes el mismo lugar, siempre tú quieres imponer tu voluntad. Entonces comienzan a tener esas discusiones, a sacar adelante todas las cosas que hay previas. Otro escalón del conflicto, el diálogo de sordo. Cada lado del conflicto busca alianzas con sus amigos y se forman grupos. Y esos grupos son más peligrosos porque algunos miembros de esos grupos pueden ser violentos, otros pueden ser tranquilos y otros simplemente van a actuar por invitación o por aprobación de los demás, ¿cierto? Entonces, se habla del otro en lugar de hablar con el otro, es el ejemplo. Las partes se comunican a través de gestos no verbales, que muchas veces son groseros, ¿cierto? Se dan la espalda, hacen caer en bicicletas de adversario, rompen la pelota, le rompen el cuaderno y les rompen las cosas. Eso es falta de inteligencia emocional. Yo siempre recordaré mucho a un alumno que yo hice mucho porque era un gran chico, pero tenía muchos problemas por su orientación sexual en el colegio donde yo trabajaba hace unos años. Y este hombre una vez me llegó llorando y me dijo, profe, los del otro curso, los del otro décimo, me pusieron mi cuaderno de religión y mire cómo apareció, roto, marcado, lleno de dibujos obscenos. Entonces, tocó entrar a reflexionar por qué le están haciendo eso, porque él y su grupo habían creado un conflicto también, que otros que no supieron manejar ese conflicto llevaron a la violencia. Eso es violencia. Eso es escalar el daño, que no es físico en este caso, pero es que la violencia puede ser psicológica, la violencia puede ser económica, la violencia puede ser ahí sí física, ¿cierto? ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Porque a ti te puede pasar. ¿Y qué haces tú cuando eres la víctima de un conflicto? ¿Buscas responder mal con mal? Los grandes conflictos de la humanidad, chicos, y ahorita lo vamos a analizar cuando llevamos los conflictos del mundo que se presentan hoy en día, se causan cuando uno responde el mal con el mal. Pero hay ejemplos de que esto no ha sucedido. No sé si ustedes conocen a Gandhi, ¿no? Alguna vez han escuchado de Mahatma Gandhi, el alma grande de la India. Él enseñó a los indios a responder no mal con mal, sino al mal que le estaban haciendo, responder con el silencio, con una posición firme, que dijera no estoy de acuerdo, pero no voy a caer en su juego de violencia. A mí siempre me llamará la atención esa marcha de la sal, que ahorita vamos a hablar de pronto sobre ella, donde los indios iban a pedir que se les devolviera las minas de sal porque eran de ellos, y cada vez que iban como en grupos, los cogían los ingleses y les daban palos y los golpeaban, y ellos regresaban otra vez y venía otra oleada de indios sin violencia, con paz, agarrados de las manos y otra vez palos, hasta que se cansaron de tanto y los ingleses dijeron, no, es que se van a seguir dejando golpear sin responder. Obviamente, si tú no respondes mal con mal, se rompe esta escalera de cosas. Quinto escalón, se construye una imagen del enemigo. El otro es una persona terrible. Y eso es muy difícil de cambiar en una persona. Cuando yo veo que el otro es mi enemigo, eso ya queda instalado como acá, como un chip en tu cabeza, y es muy difícil de quitarlo, ¿cierto? Las partes solo se centran en los últimos sucesos. La bicicleta en el suelo, el cuaderno roto, ¿cierto? La pelota que se rompió, se desinfló. Todo lo que se había vivido antes se olvida y crea una imagen deformada del otro.
Por eso es que es tan difícil llegar al perdón, que el perdón no implica olvido. En el informe Basta Ya que ustedes tuvieron la oportunidad de leer, hay un montón de cifras donde se nos presenta esta situación. Cuando uno ve al otro como el enemigo, ya es muy difícil llegar a cambiar esa imagen, porque se va a ver como alguien negativo. Así usted sea el mejor amigo de su amigo, pues de su parcero. Un día una discusión lo separó y lo logra ver como enemigo, esa amistad pues muy seguramente se acabó si usted no es capaz de salir de ese punto de vista. Sexto escalón, y ahí caemos en la violencia, más violencia, se abren las hostilidades. El objetivo es hacer daño a la contraparte. Si alguien en el grupo trata de ser más diplomático, bajar el tono de la atención o trata de ver el punto de vista de los otros, es considerado como un traidor. Y al final se causa la separación física o grupal. Hay divisiones, creamos fronteras, barreras, construimos muros. Ya no hay espacio suficiente para los dos grupos. Entonces le toca al profesor, al mediador o al gobernante entrar a separar, cambiar de clase. Pero ahí sí como aprendemos César, si no se soluciona, este conflicto puede llegar a peor. Yo vivía en Bogotá, en un barrio que se llama El Penal, junto a un parquecito donde siempre los estudiantes de un colegio público a las 5:30 de la tarde salían a darse palo y puños y otras armas que uno decía que eran. ¿Por qué? Porque las diferencias de conflicto llegaron a tal punto que esa frase, nos vemos en la salida, era muy común en ellos. Y era muy triste ver a chicas, chicos peleando entre sí por pendejadas, por estupideces, porque me miró mal, porque me dijo, porque me quitó, porque no sé qué, por simples suposiciones. ¿Por qué estamos hablando de esto, chicos? En el tema del conflicto. Ustedes dirán, política, ¿esto qué tiene que ver con política? Porque los conflictos casi siempre caen en esta categoría, ya que son parte de la dimensión humana, casi siempre esta categoría de mal manejo de las soluciones, de las emociones y de todo lo que tenemos que vivir. Si tú no entiendes que el conflicto armado, por ejemplo, en Colombia, es parte de lo que los humanos estamos viviendo en búsqueda del poder, del egoísmo, ¿cómo vas a tomar una posición personal frente a ello? Si tú cuando llegues a la opción de poder votar, entras en conflicto con tu amigo, tu familiar por una diferencia de opinión y no pueden ni siquiera llegar a vivir juntos, quiere decir que han transitado por esta escalera de los conflictos de manera negativa. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué hacer para que ese último peldaño no sea la separación física, sino que podamos vivir en un acuerdo con las diferencias que tenemos? Ser diferentes, chicos, es algo que es inevitable. Y el ser humano siempre ha tenido diferencias. ¿Listo? Yo quiero que entonces ahorita, ya se va a acabar este momento, veamos un poco este mapa de los conflictos que estamos acá compartiendo, que vamos a ver ahorita en la siguiente sesión. Este mapa de los conflictos nos presenta todos los conflictos que actualmente están en el mundo. Este enlace yo se lo voy a compartir en la plataforma para que lo tengan después como información. Ahí en la presentación yo se lo voy a subir. Y quiero que lo analicemos, realmente que lo analicemos. Por ejemplo, esto, miren, si ustedes se dan cuenta, la cantidad de conflictos que hay en Europa, en África, sobre todo en Asia, en América hay bastante pocos conflictos, digamos que hay apenas estos 4 que están abiertamente determinados. Pero son los conflictos grandes. Los mínimos conflictos, diferencias entre vecinos, diferencias entre pueblos, que son a veces causados por inconsistencias históricas, pues son millones y miles de millones. Y a mí me parece personalmente, chicos, que esta oportunidad de estar en casa, de sentarme con mi familia, me debe a mí ayudar a, desde mi punto de vista, decir, oiga, yo qué papel tengo en el mundo. Si yo de aquí salgo a pelear, pues estoy peleando en casa, ¿qué diferente va a haber cuando eso se acabe? Voy a llegar a seguir siendo el mismo terco, obstinado, no se aguanta que es un poquito y si le dicen Dios ya contesta con y comenzamos a pelear. ¿Qué diferencia puede haber? Listo, muchachos. Son las 8:40. Entonces, para no cortar la siguiente videollamada de 40 minutos, vamos a tomar estos 10 minutos de 8:40 a 8:50, ¿les parece? Y ahí sí seguimos de 8:50 en adelante en la siguiente sesión. Entonces, tenemos estos 10 minutos de pausa activa. Estírense, hagan ejercicios, comen algo, si no desayunado, desayunen. Y ahorita continuamos, muchachos, entonces, con la clase. Y por favor, nos conectamos pronto. ¿Vale? Chao, chicos, ya nos vemos. 10 minutos.